Bien, a continuación vamos a determinar la fórmula molecular del agua oxigenada. Sabiendo, dice el ejercicio, sabiendo que contiene 5,88% de hidrógeno y 94,12% de oxígeno. Un dato extra es que su peso molecular es de 34. Dejémosle así sin unidades por el momento, ¿sí? Bien, ¿cuál es la diferencia entre la fórmula molecular y la fórmula mínima? Bueno, a saber, la fórmula molecular, y vamos a representarla de esta forma con letras mayúsculas, siempre es un múltiplo entero de la fórmula mínima, ¿sí? ¿Recuerdan la fórmula mínima? Fue lo que recién aprendimos a calcular a partir de la composición centesimal. Esta es la composición centesimal, ¿sí? Los porcentajes de cada elemento que forman la molécula en sí. ¿Sí? Esto dice que un número entero es un número que, bueno, que no tiene decimales. ¿Sí? Si es que los cálculos arrojan números con decimales, hay que redondearlos a los números enteros más próximos. No debe ser, no debería dar dígitos que tienden a confundir. 2,5, 2,6, 2,4 son números que tienden a confundir. La verdad que cuando estos números son calculados, se pueden redondear fácilmente cuando son 1,05, 1,02, 2,01. Entonces fácilmente ahí uno los puede redondear en 1, en 2 y no hay mucho problema. ¿Ok? Bien, vamos a hacer entonces el cálculo de la fórmula mínima. Nosotros aprendimos ya a calcular la fórmula mínima. ¿Cómo se calculaba la fórmula mínima? Pues hay que calcular para el hidrógeno y para el oxígeno. El primer paso consistía en utilizar el porcentaje de cada elemento, ¿sí? Y hay que dividirlo con su peso atómico, ¿sí? El peso atómico del hidrógeno es 1, entonces aquí nos dará 5,88. Y para el oxígeno esto es 94,12 entre 16 y en este caso nos da dividido 16 sale 5,88. Ok. Entonces el segundo paso es encontrar el número menor o la razón más chica. Y la razón más chica, bueno, es 5,88 porque en ambos sale 5,88. ¿Ok? Entonces, el tercer paso consiste en dividir esos números con el menor número. En este caso, ese menor número es el mismo. Entonces, aquí también sería 5,88 entre 5,88. Y aquí el número que va a salir eh, es también 1, ¿cierto? En consecuencia, la cantidad de hidrógeno que tiene que haber en la fórmula es 1 y la cantidad de oxígeno que tiene que haber en la fórmula es también 1. Encontramos entonces que la fórmula mínima, aquí arriba pongo, es HO. A diferencia del agua oxigenada, perdón, del agua, la fórmula mínima del agua oxigenada es HO, no es H2O2, es HO. Bien, es diferente. Hay un solo hidrógeno y en la fórmula mínima del agua había dos átomos de hidrógeno por molécula. ¿Ok? Ok. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular la fórmula molecular. Y para calcular la fórmula molecular, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar esta formulita que está aquí. Vamos a aplicar esta formulita que dice que la fórmula molecular es siempre un número entero de la fórmula mínima. ¿Ok? La fórmula molecular dice el ejercicio que pesa, el peso molecular dice que es 34. Entonces su fórmula molecular pesa 34. ¿Bien? Y por otro lado, esto es un número entero de la fórmula mínima. Y la fórmula mínima no sabemos cuánto es. Pero tenemos la fórmula mínima que es HO. Entonces podemos calcular. Esto sería 1 para el hidrógeno y 16 para el oxígeno. Esto suma 17. Entonces la fórmula mínima es 17. Quiere decir que N es igual a 34 dividido 17. Y esto es 2. ¿Qué significa esto? Significa que la fórmula molecular es HO dos veces. ¿Sí? Esto es, si es que le aplicamos distributiva, sería H
2O2. Y esta es la forma entonces en la que se calcula la fórmula molecular. Se determina el número entero. Si es que nos sale exactamente un número entero, se lo redondea al número entero más próximo, ¿sí? Y luego se pone entre paréntesis y si es que querés, podés aplicarle la propiedad distributiva. Es normal aplicar la propiedad distributiva. No siempre se hace, pero es normal hacerlo, ¿sí? Bueno, hasta aquí el cálculo de la fórmula molecular. Para calcular la fórmula molecular es necesario conocer su peso. Si no se conoce el peso de la fórmula molecular, no será posible calcular, al menos por este método, cuál es la fórmula molecular y vamos a quedarnos con la fórmula empírica. No se podrá calcular la fórmula molecular, al menos por este método. Bien, consultas en los comentarios.